Tuvo una característica especial de la edad y fue los jóvenes. Persecución a los jóvenes y un perfilamiento por parte de los medios que coincide también con un perfilamiento judicial en el que ya hay cierto estigma sobre ciertas características, como que si son estudiantes de universidad pública, si tienen el cabello largo, qué carrera estudian. Todo este tipo de detalles entran en ese estigma, ¿no? La prensa tiene varias actuaciones en las que mirarse. Por ejemplo, en el cubrimiento del paramilitarismo, eh, hubo muchos casos en el que los periodistas tomaron información oficial y resultó que esta información estaba viciada con los nombres. En muchos casos no era la situación que se decía, y esto se notó en el cubrimiento, por ejemplo, de los falsos positivos. Entonces, todas estas lecciones nos han hecho pensar que un error es creer en la versión oficial a pie juntillas, ¿no? Como si fueran absolutamente reales y lo que sucede es que la prensa tiene que ir más allá, tiene que cotejar, incluso verificar su actuar. En este caso, en las protestas del 2021 y en las manifestaciones, hubo muchos actores en la calle participando de estas manifestaciones y lo que intentaron los medios fue también mostrar o probar la tesis del gobierno de ese momento, cuyo centro se basa en justamente que unos grupos armados de disidencias se iban a tomar el país. Lo primero que a nosotros más nos llamó la atención fue las víctimas fatales, ¿sí? Como que pasaran 5 días y ya hubiese más de 15 víctimas fatales y que nadie estuviera hablando de eso. Eso realmente fue la cifra que nos abocó. Y sobre eso, pues había que tener una metodología importante, con mucho rigor, y lo que hicimos fue adoptar metodologías que teníamos para recoger datos, digamos, al cubrimiento. Entonces diseñamos una tabla Excel en el que empezamos a hacer reportería buscando esos datos. Para obtener mayor rigor, no nos fuimos a las fuentes oficiales, sino que nos fuimos a buscar las fuentes familiares. Era como la primera mano que nos podía decir qué había pasado con ese familiar, digamos, inmediatamente. Eso por un lado. Y segundo, nos pusimos con mucho rigor en el caso de los capturados, porque también nos dimos cuenta que al quinto día era monumental el número de capturados en el país. Entonces, ahí sí teníamos que ir a las fuentes oficiales. Entonces hicimos esas dos cosas. Mientras un grupo de trabajo estaba tras la metodología de el nombre de la persona que murió, el nombre correcto, completo, la edad, las circunstancias, y las circunstancias no solo por familiares, sino por amigos, ¿sí? Y eso se contrastaba con datos de medicina legal, datos de Defensoría del Pueblo y otras organizaciones civiles que fueron muy importantes en ese momento.